Buenas tardes, hermanos amados. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Seguimos adelante con esta serie acerca de los temas generales de la fe. Estamos tratando y hemos venido tratando el tema de la vida victoriosa. El Señor Jesús solo acepta casos perdidos. Vimos esto en la última entrega. Nosotros no podemos lograrlo, pero Dios sí. Debemos decirle una vez más, amado, se lo repetimos. Dios sí puede lograrlo. Si deseamos tener un entendimiento completo de que hemos sido crucificados juntamente con Cristo, debemos comprender que no podemos lograrlo y que tampoco debemos intentarlo. Y debemos también darle gracias a Dios y alabarlo, porque no podemos lograrlo. Ni nuestra debilidad, ni nuestros fracasos, ni nuestros pensamientos, ni malos hábitos, ni siquiera nuestro mal carácter nos estorbarán. El Señor Jesús es capaz, Él puede. El Señor Jesús está listo para hacer un milagro en todos aquellos que reconozcan que no pueden hacer nada. El Señor Jesús debe mostrarnos que no podemos hacer nada y nosotros debemos permanecer sobre la base en la cual Dios nos ha puesto. Importante. Dios nos ha mostrado que no podemos hacer nada. A los ojos de Dios solo merecemos la muerte. Debemos poder decir igual, Señor, solo merezco la muerte. Ya no trataré de cambiarme o de mejorar. Vengo a ti tal como soy, con mis debilidades, y te agradezco porque no puedo lograrlo. Cuando decidamos permanecer sobre la obra y la posición sobre la cual Dios nos ha puesto en Cristo, Satanás vendrá y le hablará, sí, y lo tratará muchas veces. Él nunca desiste. Siempre le preguntará, ¿qué has podido lograr? ¿Has logrado vencer? La verdad es que sigue siendo el mismo. Veamos cómo tratar con eso. Debemos hacerle saber al Satanás, si fuera asunto mío me preocuparía, pero es la victoria de nuestro Señor Jesús, es la victoria del Señor la que es mi victoria. El diablo le dirá que usted no es bueno, o esto o aquello, pero dígale, doy gracias al Señor y lo alabo porque no soy bueno, porque he sido desechado. Él vendrá a decirle que usted es débil. Dígale, sí, me maravillo ahora por eso. Como soy débil, Cristo tiene la oportunidad de manifestar su poder en mí. Amado, podemos ver lo valioso que es ser débil. Qué gozo es ser débil. No tenemos ningún temor en nuestros corazones y se llenan de agradecimiento y alabanza al darnos cuenta de que no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta. Llegar allí a reconocer esa debilidad es el producto de la obra interna de la cruz. Hermanos, nuestra incapacidad no es un obstáculo, sino una ayuda. Cuanto más impotentes seamos para alcanzar la victoria, más oportunidad tendrá Cristo de manifestar su poder. Él se especializa en ocuparse de nuestra incapacidad y debilidad. Cuanto más desvalidos, débiles y fracasados seamos, más oportunidad tiene nuestro Señor de manifestar su poder en nosotros. ¡Aleluya! Jesús es el Salvador. Él es nuestro Señor. Él es nuestra vida. Su poder nos es dado a propósito para extender tabernáculos sobre nuestras debilidades. Nuestros ojos deben estar puestos en Él y no en nosotros mismos. Lea 2 Corintios 3:18. Hasta aquí hemos estado viendo la clase de vida que llevamos y la clase de vida que Dios espera de nosotros. Vimos la manera en que el hombre obtiene la victoria y la manera en que Dios nos muestra que podemos alcanzarla. Hemos podido ver lo que es la vida vencedora y las características de esta. Vamos a referirnos un poco más adelante en la entrega de hoy y las próximas entregas a la manera de experimentar esta vida. Que esta vida sea una realidad de vida, sea una verdad vivida, la realidad. En primer lugar, estudiaremos una pregunta muy importante. ¿Cómo podemos empezar a vivir, a experimentar esta vida? ¿Y cómo podemos ganar a Cristo? El versículo que acabamos de leer o que hemos venido leyendo de Gálatas 2:20 nos muestra la manera de experimentar esta vida.
Vayamos a la primera parte de Gálatas 2:20 y concentrémonos en la parte que comienza: ya no vivo yo. Esta es la vida que debemos experimentar. Ya no vivo yo. Por un lado, podemos decir ya no vivo yo, pero por otro lado, la vida que vence significa más Cristo vive en mí. Esto es lo que revisaremos en las entregas, lo que revisamos en las anteriores entregas. La carta que Pablo escribió a los Gálatas nos muestra que él entró en la experiencia de esta vida. Examinemos entonces la manera en que él entró en la experiencia de esta vida. El camino por el que el apóstol Pablo entró es el mismo por el que nosotros debemos entrar. La entrada de Pablo concuerda con dos frases. La primera está al comienzo de la porción que citamos. Nos hemos venido centrando en la parte intermedia del versículo de Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hay una frase anterior y hay también una frase posterior. La segunda frase, ¿verdad? La frase posterior. Así que vamos a ver que la frase que estudiamos está entre dos frases. La primera frase es: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y esta es la primera condición para empezar a experimentar esta vida. La segunda frase, después de ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, es: la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, que se entregó y me amó a sí mismo. Esta es la segunda condición para entrar en la experiencia de esta vida. Por medio de estas dos condiciones, Pablo ganó a Cristo como su justicia, santificación y victoria. Vamos a tratar de examinar estas dos frases o condiciones con detenimiento. La primera condición es: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué debemos ser crucificados con Cristo antes de poder tener la vida que vence? Hermano, piensa en esto. ¿Cuántas personas viven en usted hoy? Todos sabemos que tan pronto creemos en el Señor, Él viene a vivir a nosotros. Eso es lo que la Escritura nos muestra. Segunda de Corintios 13:5, el apóstol Pablo preguntaba allí: ¿o no conocéis a vosotros, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Nosotros, los que creímos en el Señor, sabemos que no estamos reprobados. Es un hecho que el Señor está en nosotros. Si hubo un nuevo nacimiento, esto es un hecho, pero desafortunadamente, Él no es el único que vive en nosotros. También nosotros vivimos dentro de nosotros mismos. A fin de experimentar la vida o al Señor como vida que vence, nosotros debemos salir. Sí, salir significa que tenemos que soltar. Si nosotros salimos, experimentaremos la vida que vence, que es la nueva vida que ahora está en nosotros. Amados, para experimentar la vida victoriosa o la vida vencedora, tenemos que mudarnos a otro lugar. Mire, si dos familias viven en una casa y la relación entre ellas no es muy buena, no hay manera, no hay convivencia. Una de las dos familias debe mudarse a otra casa. El asunto no depende de que si Cristo vive en nosotros o no. Sí, hermano, en el momento que creímos, Cristo comenzó a vivir en nosotros. Entonces ahora no depende de si Él está en nosotros o no. Él está. El problema radica en si nosotros nos hemos mudado o no. Cristo no va a poder expresar su vida en nosotros hasta que nosotros, que somos el viejo habitante, nos hayamos mudado. Como coarrendatarios del Señor, somos muy sucios. Hemos cometido toda clase de pecados. Por eso hemos sido desechados. Tan pronto que nos mudemos, todo estará bien en la casa. Por lo tanto, la primera condición es que nosotros nos mudemos. Tenemos que irnos a otro lugar. La Escritura es clara: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Acaso hemos tenido éxito nosotros aun cuando hemos tratado de mudarnos muchas veces? Hemos procurado morir muchas veces, pero aún seguimos vivos. Hemos tratado de dar muerte a nuestro yo muchas veces, pero no lo conseguimos todavía. Algunas veces parece que hemos muerto, pero otras estamos más vivos que nunca. Frecuentemente hemos tratado de crucificarnos a nosotros mismos, pero todavía no estamos muertos. ¿Cuál es el problema?
necesitamos y vamos a mirar más de cerca este asunto. Amados, comenzamos por esta declaración. Nosotros no podemos lograrlo. Una vez más, nosotros no podemos lograrlo. Muchos oyentes entienden lo que es la cruz. Estamos seguros de eso. Sabemos que cuando el Señor fue crucificado, no solo quitó nuestros pecados, sino que también crucificó nuestra persona. Conocemos las enseñanzas o la enseñanza de Romanos 6. Recuerde Romanos 6:6, puede leerlo. Sabemos que cuando el Señor murió en la cruz, no solo llevó nuestros pecados, sino que también crucificó consigo nuestro viejo hombre. Sabemos que el problema del pecado fue resuelto y nosotros mismos fuimos crucificados juntamente con él. Tal vez muchos saben esto por muchos años. Si bien es cierto que fuimos crucificados con Cristo, ¿por qué esta verdad no ha tenido mucho efecto en nosotros? Es cierto que el Señor fue clavado en la cruz, pero ¿por qué no estamos muertos aún? El Señor me llevó, te llevó en la cruz, pero todavía sigo siendo yo, sigue siendo tú. Aún sigo atado, aún soy débil, sigo cayendo, y aún carezco de poder. La Biblia dice que yo fui crucificado juntamente con Cristo. Pero ¿por qué estoy tan escaso de poder? Muchos cristianos salvos continúan esforzándose, esperando que a la postre un día van a poder vencer. Sin embargo, la victoria siempre parece estar lejos y más lejos de ellos. Hermanos, debemos darnos cuenta de que una cosa es que el Señor Jesús efectúe la salvación y otra muy distinta es que nosotros recibamos esa salvación. Una cosa es preparar la comida, pero otra cosa diferente es comérsela. Una cosa es que el Señor logre algo por nosotros, pero otra cosa es que nosotros recibamos lo que Él logró. El apóstol Pablo, el Espíritu a través del apóstol Pablo nos enseñó que debemos recibir la muerte del Señor. Romanos 6 nos muestra que cada uno de nosotros está muerto. Gloria a Dios. Todos somos unos muertos. Romanos 7 nos muestra que aunque cada cristiano debe estar muerto, en realidad todavía sigue vivo. Si debiésemos estar muertos, ¿por qué todavía estamos vivos? Romanos 6 nos muestra la verdad objetiva, mientras que Romanos 7 nos muestra la verdad o la experiencia subjetiva. Romanos 6 muestra el hecho o presenta el hecho, mientras que Romanos 7 presenta la experiencia. En la actualidad hay muchos creyentes que conocen el significado de Romanos 6, donde se nos dice que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Ya saben que no deben seguir siendo esclavos del pecado, que son libres de la esclavitud de la ley y que diariamente deben darse por muertos al pecado. Hasta pueden memorizar Romanos 6, 11 y 12. Ya saben todo esto, pero parece que no funciona nada para ellos. La enseñanza continúa siendo enseñanza y ellos todavía siguen siendo los mismos, aunque saben la enseñanza. La enseñanza nos muestra que fuimos crucificados juntamente con Cristo, pero nosotros decimos que todavía estamos vivos. La enseñanza nos dice que fuimos librados del pecado, pero nosotros decimos que el pecado todavía está en nosotros. La enseñanza nos dice que fuimos librados de la esclavitud de la ley, pero nosotros decimos que todavía estamos bajo la ley y en realidad seguimos operando bajo la ley del esfuerzo propio. ¿Cuál es el problema, amados? Les prometemos que continuamos con esto en la próxima entrega, hermanos. Gracias y paz del Señor.